Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal a todos los que en este día grandioso que nos permite el Señor, nos disponemos con todo nuestro corazón, con un gozo en Él, a adorar, glorificar el nombre de nuestro bendito Rey y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria a través de todo lo que hacemos, a Él sea la honra a través de nuestra vida, y que este tiempo, hermanos, que vamos a estar reunidos a través de este medio, sea de mucha bendición para todos nosotros, y con toda seguridad sí lo es, porque podemos disfrutar de la presencia de Dios, podemos adorarle a Él con toda libertad, porque el Espíritu Santo nos permite esa libertad y nos conduce para que cada palabra nuestra sea agradable delante de Dios, y que a la vez nosotros podamos disfrutar, hermanos, con alegría, con gozo, de este momento tan valioso que el Señor nos permite en este servicio dominical. Les invito, hermanos, para que iniciemos entonces con la lectura de la palabra de Dios. Y recuerde, estamos en el libro de Mateo, estamos en la fantástica enseñanza del Sermón del Monte, y esta vez estamos en el capítulo 5, versículo 21 al 26, que dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos al Señor. Démosle gracias a Él. Oh Señor, qué bueno, qué agradable, Señor. Realmente, Jesús, cuando nosotros contemplamos y valoramos lo que tú nos permites disfrutar, Señor, y precisamente en estos momentos que nuestro corazón se ensancha y se llena de gozo al saber que gracias a ti, oh Dios, podemos dirigirnos con toda libertad, confianza y seguridad delante de tu presencia, Dios. Que podemos invocarte con toda libertad, sin ningún problema, que no haya obstáculos en nuestra vida, pues precisamente han sido quitados por nuestro Señor Jesucristo, para que hoy, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, pero reverentemente, Dios, nos podamos presentar y dirigir delante de ti. Llénanos, oh Dios, de tu palabra. Permite, Jesús, que disfrutemos de nuestra adoración, que disfrutemos de cada cántico, que disfrutemos, Dios, de cada palabra, Señor. Que disfrutemos de todo lo que vamos a hacer, pues es para ti, Señor. Apartamos este tiempo, Padre, para decirte que a través de él daremos gloria y honra a tu santo nombre. A través de él, Señor, dispondremos nuestro corazón para que sea tu palabra la que fluya en nuestras vidas, para que sea tu palabra la que llene nuestro corazón. Amén.
su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo a ti mi corazón, Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. En esta noche, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie como tú. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Oh, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Levanta tu voz. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré.
Cántalo conmigo, si me amas. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré, y en tus hijos visiones yo tendré. ¡Hey! Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Sí, Señor Jesús, escuchamos tu voz que nos dice: si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré, y en tus hijos visiones yo pondré. Sí. Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Sí, Señor, aleluya. Yeah. Sí. Del cielo, un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Del cielo, del cielo, un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar, y hoy puedo cantar, y hoy puedo cantar. Sí, y hoy puedo cantar. Hey. Sí, mi Dios. Si creemos a tu palabra, Señor, creemos a tu palabra, que llenarás a nuestros hijos y nuestras hijas con tu espíritu, Señor. Hey. Mi espíritu derramaré, sobre tus hijos lo pondré. Mi espíritu derramaré, sobre tus hijos lo pondré. Mi espíritu derramaré, sobre tus hijos lo pondré. Mi espíritu derramaré.
que nos ha limpiado de todo pecado. Digan conmigo, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Vamos a aplaudir. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Te daré alabanza y honor, 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 te daré alabanza y honor. Jesús, Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Dígalo conmigo, Señor, sabemos que tú eres grande y tus maravillas son grandes. Lo declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya, aleluya. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor.
Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos pueden decir amén? Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Gloria a ti. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Gloria a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza. Dígalo de nuevo. Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, mi Dios es grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, porque eres grandes son, mi Dios es grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son, buenas maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor?
el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, sí, grande y temible Rey, el dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el todopoderoso, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, todos los siglos. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Sí, Dios de los ejércitos, sí, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Dilo conmigo. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Sí, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Vamos a hacer una declaración sobre nuestras vidas. Yo quiero que tú digas: Señor Jesús, tú eres el Todopoderoso, tú eres temible en batalla, y toda opresión de las tinieblas es quebrada por el poder del nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús. Aleluya.
recordamos este tiempo que hemos tenido de adoración, de alabanza, que momento tan grato y que nos ha permitido el Señor, confiando plenamente, hermanos, que cada uno de nosotros lo hayamos aprovechado y que lo hayamos aprovechado con todo nuestro ser, que hayamos disfrutado, hermanos, de este momento, que es un momento especial, es un momento único, incomparable, una oportunidad grandiosa que el Señor nos da y que le damos a Él gracias infinitas por permitirnos, hermanos, pasar y disfrutar de este tiempo y poder unirnos a través de Él, a pesar de la distancia, como siempre lo he dicho, pero que sabemos, hermanos, que en ese vínculo que Dios permite podemos entonces juntos disfrutar de este momento de adoración y de alabanza a nuestro bendito Rey y Señor Jesús. Una vez más les animo y les invito, ¿no?, para que vamos al Evangelio de Mateo y continuemos con nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte, y vamos a leer los versículos 21 al 26 del capítulo 5, y lo leeré, hermanos, en otra versión. Es una versión muy interesante, ¿cierto?, que dice la palabra de esta manera: han oído a nuestros antepasados que se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Alabado sea el nombre de Dios. Señor, reconocemos que solo tú, Señor, y nadie más que tú, quien ha formado nuestras vidas, quien nos ha creado. Tú eres el único, Señor, que puedes penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Corazón, oh Dios, que en esta mañana nosotros colocamos delante de ti, Señor, y lo colocamos vaciándonos completamente de todo lo que hay en él, de todo argumento, de toda palabra, de toda enseñanza que sea contraria a lo que tu palabra, Dios, nos enseña y nos exhorta. Nos despojamos, Dios, porque queremos recibir de ti, queremos aprender de ti. Por lo tanto, Jesús, que a través de tu Santo Espíritu, en esta mañana y mediante el contenido de tu santa palabra, tú, Señor, transformes en nuestro ser todo lo que no sea grato para ti, bendito Rey. Amén. Estamos, hermanos, en esta enseñanza del Sermón del Monte, que, como hablamos en el sermón pasado, en el momento en que fue compartida, la audiencia que estaba escuchando, que se componía de una serie de personas importantes, personas que no tenían tanta importancia en cuanto a lo que eran los conceptos
que habían entre ellos, pero que habían sido instruidos, habían sido enseñados por esas personas importantes que la Escritura llama escribas y fariseos. Y estaban igualmente los discípulos que disfrutaban en esa oportunidad de esa riqueza, de esa enseñanza maravillosa y con toda seguridad atentos que el Señor Jesús les estaba dando. Pero es probable, hermanos, que ante toda la expectativa que ellos tenían por la venida del Mesías anunciada en el Antiguo Testamento, ellos ahí al escuchar todas estas palabras, todo este contenido del Sermón del Monte, quizás se estaban haciendo una serie de preguntas, cuestionamientos de que si en verdad era el Mesías que estaban ellos esperando, el Mesías que se les había anunciado. Y quizás estarían preguntando también qué relación entonces, al escuchar todo ese contenido del Sermón del Monte, tenía este Mesías con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sería acaso que este Mesías traía entonces una revelación nueva, una revelación que anulaba todo cuanto se les había enseñado por los escribas y fariseos y que supuestamente descansaba y se basaba en los escritos de Moisés y los profetas? Con toda seguridad, y vuelvo y repito, es muy probable que estuviesen ahí preguntándose en todas estas cosas, toda esta cantidad de cosas. Y esos interrogantes son los que Cristo Jesús responde a partir de los versículos 17 al 20 y lo hace estableciendo dos principios fundamentales, de los cuales ya hemos visto uno y estamos en el segundo. El primero que vimos fue que sus enseñanzas estaban en total y perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, establece que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y los fariseos. Y a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo 5, el Señor va a ilustrar estos dos grandes principios que ya ha establecido en los versículos 17 al 20, y lo hace a través de unos ejemplos específicos, 6 ejemplos específicos que muestran la manera correcta como nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma incorrecta que lo hacían los escribas y los fariseos, y quizás, hermano, como hemos venido hablando, muchos de nosotros. Ya empezamos a estudiar el primero de estos ejemplos, o estamos estudiando el primero de estos ejemplos, en el cual Cristo Jesús revela las deficiencias de la interpretación rabínica del sexto mandamiento. Y lo hicimos, o lo estamos haciendo, bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, la interpretación rabínica, la interpretación comúnmente aceptada por los judíos en cuanto al sexto mandamiento. ¿Cómo interpretaban ellos? Y se les había enseñado las palabras del decálogo: no matarás. Y vimos que al citar el sexto mandamiento, y que lo hacían y lo colocaban como al lado de la ley, ellos limitaban el pecado a la acción, al homicidio: no matarás. Y de acuerdo a este criterio que ellos tenían, entonces solo era violado el mandato cuando alguien cometía homicidio literalmente. Pero mientras no se llegase a esos extremos, ellos podían estar tranquilos completamente. Pero el sexto mandamiento tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos en el corazón contra otras personas. El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación y de enojo. Y el castigo
que acompaña la violación de este mandamiento va mucho más allá que la pena capital impuesta por los hombres. Va mucho más allá y es lo que establece el Señor Jesús. Y en segundo lugar, consideramos el verdadero significado del sexto mandamiento. En el versículo 22, el Señor nos dice que el sexto mandamiento prohíbe algo más que el homicidio literal. Mientras que en los versículos 23 al 26 nos dice que el sexto mandamiento no solo prohíbe algo más que el homicidio, sino que también nos manda a que hagamos algunas cosas con el ofensor. Nos lleva a una práctica, hermanos, muy importante, muy interesante, que es lo que hablaremos en esta mañana. ¿Qué significan entonces estas palabras, no matarás? Y es indudable, hermano, y obvio, ¿no?, que lo primero que indica es el homicidio. ¿Qué prohíbe? El homicidio. Pero lo que estamos diciendo es que incluye algo más. Incluye al menos dos cosas. La primera, el sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona, y esa parte la miramos. Y cuando hablamos de la ira, dijimos, y del enojo, debemos de decir que no necesariamente la ira y el enojo son pecaminosos en sí mismos. La Biblia posee testimonios abundantes que demuestran y testifican que la capacidad de airarse es parte incluso de la imagen divina en el hombre. Y el pasado sermón miramos esto, miramos cómo Cristo sintió ira, pero recuerde, por el pecado. Dios se aira contra el pecado, y como tal, nosotros que debemos de ser como Dios, nos invita también a que sintamos enojo por el pecado. Y por eso no es pecaminoso en sí el enojo, siempre y cuando vaya dirigida contra el pecado. No es pecaminoso. Si tú te enojas contra el pecado, no es pecaminoso. Y miramos varios ejemplos la vez anterior. Pero vamos a mirar entonces otro ejemplo más. En la epístola de los Gálatas, el apóstol Pablo nos muestra varios pasajes que evidencian enojo de parte de él, de parte del apóstol para con esta iglesia. Estos hermanos se estaban dejando llevar, de extraviar por el engaño de los falsos maestros. De manera que Pablo decide escribirles una carta con el propósito de hacerles entrar en razón, como llamarles la atención. Miremos el capítulo 3, versículo 1 al 5, y mire las palabras, hermano. Mire las palabras. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y note las palabras. Y esto nos muestra que con toda seguridad, hermanos, el apóstol Pablo estaba molesto. El apóstol Pablo estaba enojado. El apóstol estaba airado. Estaba sintiendo un profundo enojo en su corazón por lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hace? Lo reprende duramente. Lo hace duramente. ¿Y cuál era su propósito? Capítulo 4, versículo 12 al 20 dice, y escuche las palabras: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio.
y no me despreciasteis ni me desechasteis. Por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y aquí tenemos, hermano, aquí vemos un corazón amante, un corazón preocupado y a la vez angustiado. Pablo no escribió esta carta para aplastar a los Gálatas sin necesidad. Pablo amaba a esta iglesia y cuando usa este tono fuerte con ellos es para hacerles entrar en razón, para que reaccionen. Él estaba indignado, pero no tomó este asunto como un problema personal. Era el honor de Dios, la verdad del Evangelio, el bienestar espiritual de estos hermanos, de esta iglesia, lo que controlaba a Pablo en ese momento. Y cuando una persona está controlada por el amor de Dios, por la verdad del Evangelio, por el bienestar espiritual de los hermanos, y siente enojo cuando ve que estas cosas están siendo obstaculizadas, ese enojo es un reflejo del carácter santo de Dios. Es un reflejo. La única ira permitida entonces en las Escrituras es aquella en la que nos enojamos porque el honor de Dios ha sido ofendido, porque la verdad está siendo atacada, porque el bienestar de la iglesia está siendo obstaculizado. Por lo demás, cuando se trata de un agravio personal, cuando nosotros somos ofendidos en lo personal, el mandamiento bíblico, escuche cómo es: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, y es lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Pero el enojo que sentimos cuando creemos que alguien nos ha ofendido, cuando nos sentimos agraviados, siempre viene acompañado del deseo de que el otro reciba lo que merece. Note que no es el honor de Dios lo que nos preocupa, no es la restauración del pecador. Y si permitimos que esa clase de ira, esa clase de enojo, encuentre cabida en nuestro corazón, tarde o temprano veremos también que vino un deseo de venganza también. Vino un deseo de venganza. El deseo de que de una u otra forma aquel que me ha ofendido se sienta mal por lo que me ha hecho. Que el otro sepa que me ha herido, que estoy dolido con él y que él debe pagar por ello de alguna manera lo que me hizo.
Y esto es precisamente, hermanos, lo que el sexto mandamiento nos prohíbe. Y lo prohíbe de tal manera que el Señor dice, eso es homicidio. Cristo dice, cualquiera que alberga esa clase de enojo en su corazón, dice la palabra, ha violado el espíritu de la ley y por lo tanto es culpable. Aún, hermanos, cuando no haya expresado su molestia y su amargura de una forma visible, aún no haya procedido, digamos, literalmente, físicamente, solo con sentir ese enojo en el corazón, con permitir que la amargura venga al corazón, con desear que esa persona le pase lo malo, con desear que esa persona reciba lo que verdaderamente se merece, dice el Señor, eso ya es homicidio. Esa ira pecaminosa e injusta generalmente, hermanos, se manifiesta de una forma u otra, no se queda ahí. Es difícil, hermanos, que un corazón comience a bullir o a hervir y que algo de ahí nos salga, que nos salga a flote algo. Es posible, pero es muy difícil. Dejamos y permitimos que empiece a hervir, y cuando menos piensa, explotamos, ¿qué acciones cometemos? Y tal vez no vamos al homicidio literal, pero ¿qué pensamos? ¿Qué albergamos en nuestro corazón? ¿Qué deseamos contra el otro? Por lo tanto, el Señor Jesucristo da un paso más adelante en el versículo 22. La expresión extrema de la ira, ¿cuál es? El homicidio. El homicidio literal. Esa es la expresión extrema, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay otras formas, hay otras maneras en que podemos dar riendas sueltas a la ira que son más comunes que el homicidio literal. Mira el versículo 22 donde estamos en el texto, Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y fíjese bien, aquí no está hablando de expresarle simplemente de enojarse contra su hermano, será culpable de juicio. Pero ahora el Señor va mucho más allá. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Miren las palabras del Señor. Ya dijimos, hermano, que el sexto mandamiento prohíbe, en primer lugar, albergar en el corazón un enojo contra el hermano. Pero ahora vemos que el mandamiento incluye también expresar ese enojo verbalmente a través de palabras denigrantes, a través de palabras hirientes, para dar rienda suelta al enojo. Y el Señor aquí usa dos palabras específicas. La primera es la palabra necio. Y esa palabra que aparece aquí es la traducción de la palabra aramea rak, que en otras versiones la encontramos directamente, como la versión de las Américas, ahí desaparece la palabra enojo y se coloca la palabra rak. Cualquiera que diga raka a su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Esta palabra aramea significa literalmente cabeza hueca, estúpido, imbécil, insignificante. Note que se trata de un término totalmente negativo, pero que denigra totalmente a la persona. Y nosotros, hermano, recuerden que la idea de todo esto que estamos nosotros aprovechando es que reflexionemos bien en nuestro corazón. Y este texto, hermanos, es muy importante para nuestras vidas. Porque cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de estos términos u otro que no sepamos, que cumplan con la misma función, que tengan la misma finalidad de dar rienda suelta a nuestra ira o a nuestro enojo, y que detrás de eso está un deseo de aplastar a la otra persona y de hacerla sentir mal como un imbécil, hacerla sentir como un estúpido, hacerla sentir como alguien insignificante.
usted está cometiendo homicidio, es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que está diciendo Cristo. Usted es culpable del sexto mandamiento, de violar el sexto mandamiento. Y algo importante, hermanos, con este punto. Algunos piensan que el contenido del Sermón del Monte hay que tomarlo como un código real, como un código legal y que tiene que ser obedecido al pie de la letra, al cual tenemos que apegarnos en todos los detalles, y concluyen en este caso que el sermón está prohibiendo que se diga la palabra necio a otro, pero el Señor no está prohibiendo el uso de la palabra necio, porque esta interpretación no encaja con el contenido del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 19, encontramos al mismo Cristo llamando necio a los fariseos. Y como ya vimos en Gálatas capítulo 3, en los versículos 1 al 3, Pablo llama insensatos y necios a estas personas. Así que tenemos que ir mucho más allá de la simpleza de la palabra. Tenemos que ir más allá de la letra para poder entender el espíritu del mandamiento. Y el problema, hermano, no está en la palabra necio en sí mismo, sino en el uso de esa expresión denigrante para dar rienda suelta a la ira y al enojo. Cuando en un medio de arrebato, de ira, denigramos a la otra persona, y recuerde algo, que fue hecha a la imagen de Dios, ya sea llamándole necio, estúpido, imbécil, o haciéndole un gesto dañino que realmente lo haga sentir de igual manera. Dios lo ve tan serio, Dios lo ve tan delicado, como que si lo hubiésemos matado. Y eso es lo que Cristo, hermanos, nos quiere transmitir en este pasaje. Situaciones como tan comunes, hermanos, realmente. Vamos en el carro, vamos por la calle, sucedió algo, algo de improviso, se atravesó, me pisó, en fin, me empujó, cualquier situación, cualquier cosa que atentó contra mi vida en cierta manera. ¿Cómo actuamos? ¿Qué gritamos a veces? Imbécil, estúpido, y lo hacemos con rabia, airados completamente. El Señor está diciendo, eso que tú estás haciendo, ese deseo que hay en tu corazón, es un acto de homicidio. Usted es culpable de violar el sexto mandamiento. Por lo tanto, hermanos, cuidado lo que nos dice el Señor con esas expresiones irónicas al tratar con los demás cuando nos sentimos molestos. Tales expresiones tienden a denigrar a los demás, los hace sentir mal, estúpidos, insignificantes, y eso es lo que Cristo Jesús está prohibiendo aquí, trayéndonos a nosotros, hermanos, y lo hace de una manera no tan directa, pero que tú y yo sabemos, trayéndonos a colación que el hombre fue hecho a imagen de Dios, y por lo tanto Dios es ofendido cuando tratamos con desprecio a esa persona en la cual Él ha plasmado su imagen. Dios ha plasmado su imagen. Y hoy, hermanos, este trato es muy común, este lenguaje es muy común. Se escucha por todas partes, se escucha en los adultos, se escucha en los jóvenes, se escucha en los niños. Pero, ¿será que los cristianos también tenemos esta clase de lenguaje? ¿Será que los cristianos también usamos esta forma de palabras? Cuidado a lo que nos dice el Señor. Cuidado. Esta palabra está dirigida para ti y para mí. Cuidado. Porque este tipo de trato, ese tipo de lenguaje no pertenece ni debe de estar en un verdadero hijo de Dios. Cuando tratamos a los niños, algo también muy común. Estamos también igualmente cometiendo un pecado contra Dios, porque a veces olvidamos que esos niños fueron hechos también a la imagen de Dios, llevan plasmada la imagen de Dios. ¿Y qué sucede muchas veces? ¿Qué comentarios hacemos
cuando ellos cometen errores, cometen torpezas, en cierta manera, hermano, no hacen lo que nosotros queremos. ¿Qué les decimos? Imbécil, estúpido. Los tratamos como que si fueran insignificantes. Y esto precisamente es lo que Cristo está prohibiendo en nuestro texto. La otra expresión, hermanos, que el Señor trae aquí en nuestro texto a colación es la palabra fatuo. Esa palabra, en su tradición al hebreo, es more, que significa literalmente rebelde, apóstata, impío. Y que era uno de los peores insultos que se le podía hacer a un judío en los días del Señor. Es la misma palabra que usa Moisés en Números capítulo 20, versículo 10, cuando se airó con el pueblo de Israel. En el problema que hubo en Meriba, los hijos de Israel comienzan a quejarse porque no tenían agua, y Dios le había dicho a Moisés que hablara simplemente a una piedra que había en aquel lugar y que al hablarle iba a salir agua. Pero Moisés estaba tan molesto, estaba tan indignado, tan enojado, que no se limitó a hacer lo que Dios le mandó, sino que primero se dirigió al pueblo llamándoles rebeldes, apóstatas, y luego golpeó la roca. Y ese pecado fue tan grave entre los ojos de Dios que por esa razón Moisés no introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Volvemos entonces a preguntarnos otra vez. ¿Prohíbe el Señor en Mateo 5:22 el uso de la palabra rebelde o apóstata, que significa fatuo? De ninguna manera. Este no es un código real, vuelvo y repito, un código legal. Hay momentos en que la ley del amor nos lleva a hacerle ver a alguien que es un apóstata, que es un rebelde. Pero al mismo tiempo, hermano, usamos todos los mecanismos que tenemos a nuestra mano para ganarnos amorosamente a tal persona. Y lo que el Señor prohíbe en el texto, o para ponerlo de otro modo, lo que prohíbe en el sexto mandamiento implícitamente es el uso de expresiones como esas con una manifestación de ira, de enojo personal. El llamar impío a una persona sin considerar detenidamente lo que significa esta palabra, simplemente porque estamos molestos, airados, enojados con ella, dice el Señor Jesucristo, eso es homicidio, y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Cristo dice, cualquiera que diga necio, raca, su hermano, fatuo, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, apóstata, rebelde, será expuesto al infierno de fuego. En resumen, hermanos, lo que el Señor prohíbe en este sexto mandamiento es albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona, y aún más, manifestarles sentimientos, tales sentimientos, de cualquier manera. En otras palabras, hermano, escuchen bien esto. Lo que algunas personas consideramos que es parte de nuestra sinceridad, porque utilizamos ciertas palabras y acomodamos ciertas cosas, y lo decimos porque nuestra forma de proceder muchas veces la cobijamos diciendo, no, es que a mí me gusta ser sincero, me gusta decir las cosas como son. Eso que nosotros creemos, a eso Cristo le llama homicidio. Hay muchas personas que se amparan en una supuesta sinceridad para dar rienda suelta, para sacar todo el enojo que guardan en el corazón. Son personas rencillosas, negativas, no soportan el agravio en silencio, no pueden pasar por alto una ofensa y menos perdonarla. Y lo que esta persona piensa es que
como estoy airado, como estoy tan molesta y como tengo tanta rabia, lo correcto es que sea sincero y que se lo haga saber al otro. ¿Pero con qué propósito? Para que se sienta mal por lo que me ha hecho, porque ha tocado conmigo, para que se dé cuenta que yo estoy y me siento herido, para que él sepa lo que yo realmente pienso de él, lo que es para mí, y que para mí, ¿quién es esa persona por lo que me hizo? Un imbécil, un animal, un estúpido, no lo quiero ver. Pero ese tipo de sinceridad, esa manera de expresar las cosas, no solamente revelan un corazón homicida, sino que también, hermanos, es falta de dominio propio, es no tener un espíritu perdonador. Esto no es sinceridad. Cristo dice que los ciudadanos del reino de Dios no son así. Cristo dice que los cristianos, tú y yo, no somos así. Y no estamos diciendo, hermanos, con esto que los cristianos verdaderos, lavados por la sangre de Cristo, regenerados por el poder del Espíritu Santo, no tengan luchas. Y no tengan luchas precisamente con ese espíritu homicida que se alojó en el corazón del hombre desde la caída de nuestros padres. No estamos diciendo eso. Los cristianos también tienen pasiones que combaten en sus miembros. Y cuando son ofendidos y maltratados, esas pasiones se encienden y trata de llevarnos a pecar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el espíritu cristiano y el espíritu farisíaco? ¿Cuál es la diferencia? La actitud con que se asume ese problema. Esa es la gran diferencia. El fariseo, hermanos, no se inquieta cuando percibe que en su corazón hay esta clase de cosas: enojo, amargura, odio, rencor, siempre y cuando él no mueva un dedo para hacerle daño al otro. Eso es lo que pasa. Él está tranquilo, pero ¿qué desea en su corazón? Que a esa persona lo parta un rayo, que le pase lo peor, y que si se muere, mejor, con tal de que yo no lo haga. Como no ha tomado la iniciativa de hacerle ese daño, él ¿cómo se siente? Tranquilo, justificado. Así se siente la persona. De hecho, hermanos, el fariseo ni siquiera se inquieta cuando da rienda suelta a su enojo. Él denigra a los demás, los trata como animales. Pero como no ha traspasado la letra de la ley, como él no le ha quitado la vida a la otra persona, no tiene nada de qué preocuparse. Esas expresiones airadas son como un desahogo, y son un desahogo saludable. Se siente descargado, tranquilo. Puede decirse, hermano, o puede decir lo que hay en su corazón. Esta persona que actúa de esta manera se siente tranquila, descargada, desahogada, cuando ha soltado todo lo que había en su corazón. Pero el cristiano verdadero no es así. Esa es la diferencia, hermanos. El cristiano verdadero lucha contra esos sentimientos malignos que residen en su interior. Él los percibe también. Él también se molesta. Y cuando se da cuenta de todo esto, que se está dejando vencer por todos estos sentimientos malignos, ¿qué hace él? ¿Se goza? ¿Se desahoga? No. Se abate. Se siente mal. Su conciencia es activada. Y cuando usa palabras inadecuadas, ¿qué hace su conciencia? Lo acusa. Y se siente terriblemente mal en su interior. Siente un terrible malestar. Esa es la diferencia. Así que no estamos diciendo aquí que el cristiano es perfecto. No estamos diciendo aquí que el cristiano siempre habla palabras bonitas, con bondad. No estamos diciendo aquí estamos diciendo que el cristiano siempre tiene la opción de dominar su ira, pero no perfectamente, porque esto no es cierto. No perfectamente. Lo que estamos diciendo acá es que ese cristiano, cuando enfrenta
este problema lo ve desde una óptica muy diferente a la del hombre natural. Y claro está, el cristiano tiene poder porque Dios se lo da para refrenar, controlar su ira, que el hombre natural no posee. Por eso no estamos diciendo acá, hermanos, que el cristiano continuamente se está dejando dominar y controlar por la ira, porque no es posible. Ese cristiano a veces les ocurre esas cosas, a veces les pasa esas cosas. Pero ese cristiano no pasa todo el tiempo de esta manera, porque si esa persona lo hace de esta manera, la Biblia dice entonces es un homicida, y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos, tiene parte eterna, permanente en él, no entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Pasamos por eso, lo podemos sentir, pero no vivimos continuamente en eso. La diferencia es que permitimos que el Espíritu de Dios confronte nuestra vida y nos aferramos de lo que Dios nos da para tener un dominio propio y no cometer esta clase de actos incorrectos. Pero el hombre natural ni siquiera ve que esto es un problema. El cristiano sí se da cuenta y se siente mal, indignado. El hombre natural llama a esto sinceridad, desahogo. Él dice que sacar las palabras, pues eso trae tranquilidad al corazón. Y resulta, hermanos, que eso que llaman sinceridad es esconder la malignidad del pecado que hay en el corazón. Pero los creyentes tenemos la mente de Cristo. Los creyentes sabemos que eso no está bien y por lo tanto luchamos para no dejarnos vencer por nuestras pasiones. Cristo le llama a esto homicidio, así lo llama el Señor, y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo creyente tiene que luchar con esas pasiones diariamente. Diariamente lucha. Unos más, otros menos, pero lucha. Noten lo que Pablo dice en Efesios 4:31. Quítese de vosotros, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nota, hermano, lo que nos dice el Señor. Y recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a quienes, a nosotros, hermanos en Cristo. Y si esto no fuese un problema para los creyentes, este texto no estaría ahí. Pero el inconverso, hermano, no lucha contra esas cosas. El cristiano lucha para quitar esas cosas. El inconverso no. Él no sabe lo que es inquietarse por esos sentimientos malignos que residen en su corazón. El inconverso se ofende incluso cuando ve que la palabra lo acusa de homicidio, cuando ve que la palabra lo acusa y que dice ya es demasiado exagerado. Piensan incluso, hermanos, que en este mundo tan cruel, ¿quién puede ser manso? Y que hay que darse a respetar, y que si para darme a respetar tengo que actuar de cierta manera, pues lo hago, y con esto tengo que aplastar, insultar y tratar mal al que sea, pues me hago respetar. Y si esa es la forma que tú tienes de pensar, hermano y hermana, la Escritura dice, eres un homicida, y que las palabras de Cristo traspasen tu conciencia y quebranten tu corazón. Probablemente, hermanos, no habíamos visto las cosas desde esta óptica.
pero debemos de saber que está la óptica de Dios. Es por eso, hermano, que nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos literalmente, porque nadie en sus propias fuerzas puede vivir a la altura de estos mandamientos, de todo lo que estos mandamientos demandan. ¿Quién puede decir que nunca ha matado a nadie? Quizás decimos, sí, a nadie. Literalmente no he matado a nadie. Pero de acuerdo a la óptica de Dios, ¿cuántos homicidios hemos cometido? De acuerdo a esa palabra. Y tú miras ningún homicida y Señor, gracias que no le he quitado la vida a nadie. Pero de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos da en el Sermón del Monte, ¿cuántos homicidios hemos cometido? Y recuerda algo, la salvación es por gracia, la salvación es por medio de la fe. Solo Cristo puede salvar al pecador, poniendo en su cuenta la justicia perfecta por medio de la fe. Y Él dice, el que cree, como dice la palabra, su fe le es contada por justicia, al que cree. La ley de Dios, cuando miramos la palabra, nos acusa. La ley de Dios nos condena. Nadie sale a suelto. Nadie sale a suelto. Y cada norma de la palabra nos juzga. Muchas veces, hermanos, nos encontramos compartiendo, predicando a ciertas personas y a veces piensan y creen que en el fondo del corazón de ellos no necesitan esto. No necesitan estas palabras. ¿Por qué? Porque yo no soy tan malo. Yo no soy un asesino. De acuerdo a los estándares del hombre, no. Porque eso es lo que piensa. Pero de acuerdo a los estándares de Dios, a lo que nos enseña la palabra, somos homicidas. Y si no hemos venido a Cristo, seguimos siendo homicidas. Tu problema, si piensas así, es el mismo del fariseo. Es el mismo. Porque antes de ver la impotencia, de no poder alcanzar lo que Dios y la ley exige, ¿qué prefiere? Rebajar la ley. Pero podrás tú decir en tu corazón que nunca has albergado sentimientos malignos contra otra persona. Podrás tú decir en tu corazón que nunca has usado palabras denigrantes, expresiones hirientes. ¿Podrás tú decir eso? Si somos sinceros, no. No. Y si es no, eso es homicidio a los ojos de Dios. Pero eso no es todo, hermano. El Señor Jesucristo llegó mucho más lejos. Y si ya pensamos, hermano, que esto es una carga demasiado grande, el Señor Jesucristo llega mucho más lejos en la aplicación de este 6º mandamiento. No solamente basta con que nos abstengamos de hablar palabras duras contra otros en un momento dado. Cristo dice que debemos dar un paso más adelante y tratar de remover la causa del conflicto. Mira el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene un problema contra ti, no te quedes ahí como que sin nada. Reacciona, dice el Señor. Deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate, ponte en paz con tu hermano. Y no es únicamente, hermanos, el asunto que nos dice de no hacer, de que yo no hago homicidio. Es también lo que yo puedo hacer. No es solamente en dejar de hacer lo incorrecto y no decir semejantes cosas ni actuar de semejante manera. Es hacer lo correcto, es lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, hermanos, que cada uno examine su corazón a la luz de lo que Dios nos ha hablado en su palabra en el día de hoy. Estamos nosotros luchando contra esos sentimientos homicidas, porque así lo llama el Señor, que todavía residen en nuestro corazón. Y cuando estamos en eso, sentimos un profundo pesar cuando notamos que trata de vencernos, que esas corrupciones nos tratan de apartar de lo que la palabra de Dios nos dice, o nunca habíamos visto en realidad
la gravedad de este pecado. Nunca la habíamos visto. Y que este lenguaje, esta forma de actuar, esta forma de expresar, esta forma de nosotros proceder, se ha vuelto muy común en nuestras vidas, tan común que no percibimos, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice. Y como dije hace un poco, a veces pensamos cuando escuchamos estas palabras, ese mensaje no es para mí. Sí es para ti, hermano, porque en tu corazón has albergado cosas que Dios dice en su palabra. Esas cosas que albergas en tu corazón y que va en contra de, el Señor lo llama homicidio. Y si hoy te sientes convicto de esto, hermanos, que la Biblia dice es pecado, pues hay una buena noticia, hermanos. Qué bueno que la ley de Dios ha traspasado tu conciencia, nuestra conciencia, porque para eso es que Dios dio la ley, dio su palabra. Pero sabes una cosa más, para eso vino Cristo, para limpiarnos de nuestros pecados, para quitarnos esa maldad, ¿cómo? Por medio de su sangre preciosa. Él es el único refugio al cual tú y yo podemos acudir cuando sentimos que nuestra culpa es grande ante los ojos de Dios. A Él podemos acudir. Y qué bueno saber, hermanos, que las puertas de esa ciudad, las puertas de ese refugio, aún permanecen abiertas. ¿Para quién? Para todo aquel que llega humillado a ese lugar, ante la presencia de Dios, clamando: Dios, misericordia, Dios, ten misericordia de mí. Cristo dice en su palabra: el que viene a mí, no importa que sea un homicida, no importa, yo no le echo fuera. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No mires únicamente tu pecado. Para eso está la sangre de Cristo, para purificarte y limpiarte de ese pecado, para purificarte y limpiarte de esa maldad. Y hermano, si nosotros al escuchar estas palabras nos damos cuenta que en una u otra forma hemos violado lo que este sexto mandamiento nos quiere enseñar, para nosotros también está esta buena noticia. Ven a Cristo, dice el Señor, pero ven a Cristo pidiendo perdón, pidiéndole a Él misericordia, pidiéndole a Él: Señor, ayúdame a refrenar esta maldad, ayúdame a refrenar estas palabras, ayúdame a refrenar lo que trato de anidar en mi corazón, porque cuando eso ocurre, Señor, soy un homicida. Señor, ayúdame para poder manifestar esa bondad, Señor, y ese amor que tú manifestaste a todos los que te fueron en contra tuya, que te ofendieron, a todos ellos, Señor. Ayúdanos a mostrar a nosotros también esa misma bondad, ese mismo amor, Señor. Te necesitamos. Que sea la oportunidad, hermano y hermana, para que reconozcamos delante de la presencia de Dios cuántas veces hemos violado este mandamiento de acuerdo a la óptica en la cual Dios nos habla a través de su palabra. Te invito para que terminemos orando en esta mañana. Y Señor, al escuchar tus palabras, Dios, al escuchar, Señor, lo que tú nos hablas a través de ella, surge en nuestro corazón un clamor y a la vez, Señor, una acción de gracias por nuestro bendito Salvador y Redentor Jesucristo. Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Cristo Jesús no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué sería de nosotros, Señor? ¿Cuántos homicidios y asesinatos habríamos cometido si no hubiese sido por ti, oh Dios? ¿Cuántas cosas hubiésemos hecho, Dios, en la vida y hubiésemos violado, Señor, este mandamiento?
¿Cuántas veces, Dios, hemos violado tu palabra? Pero qué bueno, Padre, qué bueno, Señor, que no haya un solo pecado, no hay un solo pecado, por más horrible que sea, que la sangre de Cristo no pueda lavar, que tú no puedas perdonar. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos traiga, Señor, al arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Y que si hoy, Señor, tú nos has hecho convictos de este pecado, también, Señor, te suplicamos que nos muevas a clamar por perdón, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos seguir de tu mano con tu ayuda, mortificando cada vez más y más el pecado remanente en nuestro cuerpo, y que al mismo tiempo, Señor, podamos desarrollar cada vez más aquellas características que reflejan verdaderamente el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en compasión. Ayúdanos, Señor, a crecer en misericordia, a crecer en bondad, a crecer en amor hacia aquellos que nos aborrecen, nos persiguen. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor nuestro, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, pero contigo, Dios, podemos dominar todas aquellas cosas que tratan de anidarse en nuestro corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias damos a Dios, hermano, por su palabra. Que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.